Hola, mi nombre es Rodrigo Calvimonte y voy a presentar la monografía para la aprobación del curso en educación superior. Mi tema es la neuroeducación, un nuevo enfoque para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como introducción, se sabe que la falta de conocimiento sobre las estructuras y funciones cerebrales han influido de manera negativa en la adopción de prácticas educativas. Ya básicamente no hay una fusión entre lo que es la investigación respecto a estas ciencias y tampoco la educación o los educadores se han interesado mucho en lo que es cómo funciona el cerebro. ¿Ya? Entonces esto obviamente va a estar muy influenciado, este nuevo enfoque va a estar muy influenciado por los nuevos adelantos científicos respecto a lo que es los procesos cerebrales y por otro lado también están las nuevas tecnologías de información, como ser el internet y todo lo novedoso que estamos viendo ahora. Bueno, como el tema es de neuroeducación, hay que explicar algo sobre lo que es neuroeducación. Sí, básicamente la neuroeducación se refiere a la educación en sí, pero tomando en cuenta todo lo que son procesos cerebrales, procesos cognitivos, los lóbulos cerebrales, básicamente algo mucho más biológico que se puede aplicar a la educación, ¿sí? Y esto debería ser siempre. Sin embargo, esta unión de educación con la ciencia del cerebro no está muy clara. Ahora, esta neuroeducación es un campo interdisciplinario que, aparte de estas tres que voy a presentar, tiene muchos otros campos en los que está involucrada. Primero, las neurociencias, que hablan sobre la estructura y función del cerebro como una ciencia como tal. Ya solamente la ciencia que estudia el cerebro, la sinapsis, las conexiones entre neuronas, etc. La pedagogía, que tiene que ver con el aprendizaje y también con las metodologías, los procedimientos para poder hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la psicología, ¿ya?, que estudia también las conductas y los procesos mentales, etc. Y estas tres conforman lo que es neuroeducación, ¿sí? Bueno, ahora vamos a desarrollar el tema. Primero, los objetivos de la neuroeducación. Ya a veces el tema de neuroeducación está muy mal entendido, incluso por las redes sociales, los noticieros, televisión, tratan de hacer un sensacionalismo o de hacer un tipo de amarillismo respecto a lo que es neuroeducación, como por ejemplo trucos para ser más inteligente, 5 formas de ser más inteligente y cosas así. Y a veces sacan la idea de que, bueno, si a tu niño le haces escuchar música clásica, va a ser más inteligente y va a ser un superdotado, los cuales son mitos, o sea, también se pueden llamar neuromitos, ¿ya? De gente que quiere sensacionalizar eso, ¿ya? Que en realidad, ¿ya? Y si queremos hablar de neuroeducación como una ciencia como tal, es, por ejemplo, para, qué sé yo, esta estrategia de enseñanza sirve para mejorar la memoria. Ya, eso sí sirve, ¿ya? Pero no es que una técnica como tal te va a volver más inteligente o te va a volver superdotado, ¿ya? Y ahí hay una confusión, ¿sí? Después, dentro de los objetivos de la neuroeducación, he puesto solamente 3 que yo creo que son los más importantes. El primero es traducir los hallazgos de investigación relevantes de las ciencias neurológicas y cognitivas y ayudar a los educadores a interpretar y aplicar estos hallazgos en el aula. Como dije, hay una ruptura entre lo que son los científicos y los educadores, y muchas veces los científicos publican cosas muy interesantes sobre el aprendizaje, por ejemplo, sobre la memoria, la percepción, el lenguaje. Y claro, y esa información es solamente para que los otros científicos las aplaudan y no llegan donde deberían llegar, que en realidad son los educadores, donde se debería aplicar esta ciencia o estos descubrimientos. Por otro lado, el otro objetivo que me he planteado es preparar a los docentes para que sean reflexivos e informados de la investigación de las ciencias neurológicas y cognitivas, ¿ya? Si por un lado he dicho que los científicos hablan entre ellos sobre sus descubrimientos, por otro lado los educadores hacemos lo mismo y nos quedamos dentro de nuestro confort, por así decirlo, y no vamos más allá y no queremos estudiar más allá, ¿ya?, respecto a este tema que es la neuroeducación.
puede ser que no tenemos tiempo o nos puede dar flojera, o lo que pasa en la mayoría de los casos, la información es tan técnica, ¿ya?, que es muy difícil que se interprete por los educadores. Y el último es que los propios docentes pueden evaluar los hallazgos relevantes y traducirlos para informar las prácticas en sus propias aulas. Y esto es lo más importante. Si estamos hablando de científicos y de educadores, ¿por qué no formar neuroeducadores? ¿Sí? Básicamente serían los profesionales, los docentes, que al mismo tiempo de impartir clases están haciendo investigación sobre estos temas. ¿Sí? Eso es lo que yo creo que es lo más importante. Ahora, podemos hablar de mente, cerebro, educación en teoría y práctica, el desarrollo cerebral, la cognición y la educación, que son los temas que van a abarcar ya casi todo lo que es la neuroeducación. Primero, cuando hablamos de mente, cerebro y educación, esta triada ya que le dicen en algunos libros, tiene mucha relación con el gráfico que les expliqué anteriormente respecto a lo que es la psicología, cerebro, las ciencias neurológicas, y educación, la pedagogía. ¿Sí? Entonces sí o sí tiene que haber una conexión entre estas tres para que la teoría se vuelva práctica. ¿Sí? Respecto a lo que es el desarrollo cerebral, cognición y educación, ¿sí?, creo que la base de esto es la cognición. ¿Sí? Algunos autores en algunos libros escriben que hay dos factores importantes que tienen que ver con la cognición, ¿ya? Uno que son los periodos críticos de la visión, ya que la visión, como un órgano sensorial, que también está involucrado el oído y otros sentidos, sirven como receptores de la información que está alrededor, ¿ya? Y esto en el cerebro, ¿no?, que estamos hablando de neuroeducación, en el cerebro forman redes neuronales que tienen que ver con la neuroplasticidad, la neurogénesis, etc. Entonces, toda esta estimulación y estos estímulos son buenos para la educación. ¿Sí? Y por otro lado, aparte del periodo crítico de la visión, también están los periodos de sueño, ¿ya? Y es muy importante que los estudiantes duerman bien, que es pocas veces pasa, ¿sí?, que duerman bien, porque en el momento de dormir hay los periodos REM y no REM, en los cuales se forman igual redes neuronales, incluso se consolida la memoria. Y por otro lado, una persona que ha dormido muy bien también cambia su estado de ánimo, sus emociones, su entusiasmo, etcétera, que también influyen en lo que es el aprendizaje. Los principales factores neuroeducativos que yo he visto, bueno, a mi parecer que son los importantes, son la neuroplasticidad, ya entendida como que el cerebro hace cambiar la red neuronal ya para producir nuevas cosas, básicamente, ¿sí? Las neuronas están conectadas de una forma y se pueden conectar de otra forma. A eso se refiere la neuroplasticidad. Y esto es importante para la imaginación, para la creatividad, etc. Y esto ya se relaciona con lo que es la motivación, por ejemplo. ¿Ya? Si un estudiante está muy motivado, puede formar más redes neuronales. Por otro lado está la neurogénesis entendida como la creación de nuevas neuronas. Hace tiempo se creía que nacías con un número de neuronas y con ese número de neuronas te ibas a morir, pero los avances ya en la biología y en la medicina han visto que las neuronas se pueden regenerar, ¿ya? ¿Y de qué depende esta regeneración de neuronas? Obviamente de regeneración y creación de más neuronas también, del ejercicio mental, ¿sí? Y el ejercicio mental también está relacionado con lo que es las emociones, la motivación y todo eso. ¿Sí? Entonces, otra vez estamos volviendo al mismo tema de la motivación, ¿sí? Y en tercer lugar, vemos las neuronas espejo, ¿ya? Las neuronas espejo se activan ya cuando vemos hacer algo a una persona, ¿sí? Por esta razón, digamos, si vemos a alguien bostezando, nosotros también vamos a bostezar, ¿sí? Ahora, esto, ¿cómo se traduce en la educación? ¿Ya? Si el docente va a dar clases con una actitud positiva,
pues los estudiantes también van a responder con una actitud positiva, ¿no es cierto? Entonces, ese es solo un ejemplo, esto de neuronas espejo se podría utilizar de diferentes maneras, dando el ejemplo incluso no botando basura en la calle, con actitudes, conductas, etc. ¿Sí? Bueno, y finalmente, los aspectos cognitivos neuroeducativos en el aula. Primero está la atención, ¿sí? Que es la aplicación voluntaria de la actividad mental de los sentidos a un determinado estímulo u objeto mental o sensible, ¿sí? Esto está en el córtex prefrontal, sirve para la planificación, etcétera, para la planificación de la materia, para los sentimientos, para la predisposición para algo, para los cálculos, todo eso tiene que ver con la atención. En segundo lugar está la percepción, que es el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos, ¿ya? Siempre la primera impresión, por así decirlo, es la más importante. Digamos, si al docente no ha causado una buena impresión, probablemente no les guste la materia, y es la razón por la que materias tan bonitas en la universidad o en el colegio no les gustan a los estudiantes, porque la percepción o la forma de demostrar esa materia no es la adecuada. Por otro lado, el lenguaje, entendido como la comunicación también, es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Básicamente es tratar de explicar de manera correcta, ¿ya?, lo que se quiere comunicar. Si muchas veces nosotros como docentes estamos hablando una cosa y los estudiantes están entendiendo otra cosa, entonces hay que ser muy claro en esto, básicamente para que el estudiante pueda reproducir lo que nosotros estamos diciendo de manera óptima. Y finalmente está la memoria, que es la función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Básicamente, dentro de la memoria es donde se forman las redes neuronales, ¿ya? Como conclusión, primero, es de gran importancia tomar en cuenta a los procesos neuronales y cerebrales al momento de planificar las clases. Segundo, la adquisición de la información biológica que da lugar a los procesos cognitivos es la base para la enseñanza. Y finalmente, en la constante formación docente se debe conocer las neurociencias aplicadas a la educación para una mejor comprensión y adecuación de nuestra práctica. Y eso sería todo. Gracias.